Es una alegría para mí compartir esta clase con ustedes. Soy el doctor Gabriel Jorge Castellá, soy médico psicoterapeuta, especialista en medicina y psicología transgeneracional. Y la clase que vamos a compartir es una introducción a la teoría del programa de vida. Esta teoría fue desarrollada aquí en Argentina. El creador fue mi padre, el doctor Emilio Castellá, también médico psicoterapeuta, y fue formulada en el año 1960. Hacia fines de ese año ya tenía el andamiaje teórico constituido, que hoy vamos a compartir. Este enfoque teórico plantea la impronta y la trascendente que son las vivencias maternas durante la concepción del hijo y cómo influyen a lo largo de la vida de este hijo. Todo aquello que en la madre es proyección afectiva en el periodo de concebir al hijo queda introyectado en él como una especie de guía, de guión programático para contribuir a el mejor existir del hijo. Todo lo que la madre transmite es para beneficio exclusivo del hijo, aún que haya notas discordantes, haya aspectos negativos que uno pueda juzgar inclusive como perniciosos, pero la intencionalidad que transmite la madre hacia su hijo, perdón, hacia su hijo siempre es para beneficio. Voy a destinar unos breves instantes para hacer una muy escueta reseña histórica. Mi padre fue médico clínico y como tal ejerció en la localidad de San Andrés, en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, y ubíquense en los años 50, tenía, diría, la fortuna de poder asistir en su consultorio a todo el grupo familiar. No había distinción de edades, no había distinción de patologías. Era como médico de familia o médico generalista. Y en aquellos años, lo primero que les llamó la atención fue el estrecho vínculo que había entre la afectividad de las personas, los conflictos que atravesaban y el modo de informar. Lo segundo, y esto es mucho más asombroso, es que parecía haber una estrecha relación entre las angustias, las emociones de la madre y el modo en que sus hijos se enfermaban. Y a partir de estas observaciones, centró sus investigaciones clínicas en este vínculo tan especial que conforman la diada materno-filial. Y pudo empezar a constatar, ya hacia los años 50, como les refería, que si él ayudaba a que la madre resolviera sus conflictos emocionales, sus hijos evolucionaban mucho mejor. Pero surgió una pregunta sumamente inquietante, que si es verdad que la madre tiene esta conexión y que su afectividad influye en el modo en que enferman y que si mejora su calidad afectiva logra ayudarlos a sanar, ¿por qué si es madre de 5 hijos, por ejemplo, enferma uno de ellos y no los 5 si ella está con una X alteración afectiva? Y la respuesta a este interrogante, que no fue sencillo de responder, se la aportó en la intimidad del consultorio una paciente que había ido a consultarlo por problemas serios de salud de su hijo y que en la intimidad del consultorio le confesó que a ese niño lo había querido abortar. Hoy sabemos que aquellos a quienes se los deseó abortar tienen mucha mayor tendencia a estados depresivos, como luego veremos, y a enfermar. Pero en aquel momento, o en aquel entonces, hace más de 60 años atrás, era ignoto. Y fue tan impactante esta respuesta que empezó a centrar a partir de allí sus observaciones y estudios en tratar de ver si había o había posibilidades de que hubiera un vínculo entre el modo en que un hijo había sido engendrado y lo que atravesaba la mujer en gestación y las respuestas posteriores que en vida ofrecía el niño o el hijo. Y fue asombroso lo que fue descubriendo. Y tal es así que, como les dije al comienzo, a fines del año 1960, ya tenía configurado este andamiaje teórico que denominó programa de vida. Los seres humanos somos, si es correcto, y estoy convencido que así lo es, este enfoque teórico, si es correcto, como les decía, los seres humanos somos portadores de una doble herencia. Tenemos por un lado
La herencia genética que todos conocemos y que contribuyen de modo similar, aportando 23 cromosomas cada uno, cada progenitor, aportan en igual medida, decía, padre y madre. Pero además de esta herencia genética, somos portadores de una herencia cultural. Esta herencia cultural que se pone de manifiesto a través del programa de vida que toda madre crea para el hijo, es de exclusiva hechura, de exclusiva participación de la mujer. Aquí no interviene el hombre, o su participación es más bien indirecta, no directa. Porque la madre, en definitiva, es un reservorio de cultura. Toda mujer, en las profundidades de su inconsciente, guarda las vivencias y experiencias de las generaciones precedentes. Y a partir de cómo son sus vivencias cuando concibe al hijo, le traspasa a él toda esta memoria que es muy vasta, es vastísima. Este programa de vida se conforma a partir de un trípode vivencial. El primer eje de este trípode tiene que ver con las vivencias de la concepción. El segundo eje tiene que ver con las vivencias de las circunstancias que acompañan a la concepción. El tercer eje es el cúmulo de vivencias ancestrales que generación tras generación, y sobre todo a través de la línea materna, de lo que denominamos linaje de ombligo, se va traspasando, y a partir de cómo han sido las vivencias de la concepción, las vivencias de las circunstancias, se movilizan distintos aspectos de la memoria inconsciente que la madre atesoraba. Y con todo este bagaje, como les dije antes, vastísimo, configura el programa de vida. Antes de adentrarnos y en profundizar, ahondar en este enfoque, quisiera que tengan presente lo siguiente. Cuando hablamos de periodo de concepción, no estamos refiriéndonos al instante en que el hijo es engendrado. El mismo instante que se produce la concepción, se conforma el código genético. Pues bien, en cuanto a la formulación del programa de vida, no es el instante de la concepción, sino un periodo mucho más amplio, donde no se puede establecer con precisión el límite, pero como una estimación sería 2, 3, 4 semanas previas y otras tantas a posteriores de la concepción propiamente dichas. Y porque además lo vivencial no se da en un instante y desaparece. Lo vivencial perdura. Y el otro punto que quiero en esta introducción que tengan en cuenta es que lo que heredamos de nuestros ancestros es eminentemente, al ser vivencial, es eminentemente subjetivo. Hay una diferencia sustancial. Los seres humanos, a partir de esta herencia, es importantísimo que comprendamos que es una memoria basada en la subjetividad materna. No importa cómo son los hechos, sí importa cómo han sido vivenciados. Y la manera en que la madre lo transmite está sustentada en esta subjetividad. Por lo tanto, lo que para una mujer puede ser valorado positivamente, para otra puede ser razones de sufrimiento. Y la impronta que quedará en cada hijo dependerá de estas vivencias de cada madre. No es el hecho en sí, reitero, lo que queda grabado en el hijo, sino la manera en que la madre lo vivenció. Y aquí es importante, antes de ampliar cada uno de estos tres ejes que les referí, que tengamos conciencia de la diferencia entre memoria e historia. La historia está basada en hechos objetivos. Se supone que es la sucesión o la narración de aquellos acontecimientos que en el pasado han ocurrido. La memoria, en cambio, está impregnada de vivencias y por lo tanto teñida de subjetividad. Y lo que se transmite de generación en generación tiene que ver con esas improntas vivenciales que cada madre a lo largo de todo el linaje fue vivenciando. Y así es que se atesora a través de las sucesivas generaciones las vivencias de nuestros antepasados. Y lo tenemos incorporada a esta memoria como si fuese personal. No lo heredamos como si esto fuera una experiencia ancestral, sino que queda aquilatando nuestro inconsciente como algo como si fuese propio, aunque en realidad sea una herencia.
En este articulado que les acabo de mencionar, en los 3 ejes, vamos a ampliar el primero, pero tengan en cuenta que por una cuestión didáctica los acotamos. En realidad, el programa de vida actúa como un todo y actúa de manera indivisa las vivencias de la concepción, las vivencias que acompañan a las circunstancias que forman parte del entorno afectivo de la concepción, y por último, el eje prebiográfico o ancestral. Vayamos abriendo ventanas. Primer eje, las vivencias de la concepción. Aquí hay 6 ítems que deben ser tenidos en cuenta. Los voy a enumerar y luego haremos referencias ampliando los aspectos sustanciales de cada uno de estos 6 ítems. El primero de ellos es la calidad con que el hijo es recibido. El segundo tiene que ver con las motivaciones con que ese hijo fue engendrado. El tercero tiene que ver con las vivencias de la madre respecto a su ser y su quehacer. El cuarto tiene que ver con las vivencias, cómo vivencia la mujer al hombre con quien engendra, el vínculo con este hombre, con el marido, con el novio, quien haya sido, y cómo valora su ser y el quehacer de este hombre. El quinto punto, el quinto ítem, tiene que ver con las vivencias del vínculo. ¿En qué vínculo particular y cómo vivencia la mujer este vínculo para engendrar el hijo, o en el momento en que lo engendra? Y el sexto ítem es el de las expectativas. Toda mujer que se sabe gestante tiene expectativas de cara al futuro, para sí y para el hijo. Bien, estos son los 6 puntos que conforman las vivencias de la concepción, el primero de los ejes. Voy a darles algunas referencias del segundo eje y después hacemos las ventanas, ampliamos las ventanas de cada 2 puntos. Las vivencias que acompañan a la concepción, las vivencias de las circunstancias que acompañan a la concepción, aquí es vastísimo también y podrá haber tantas circunstancias como nuestra condición humana lo permita. Por lo pronto, haciendo una clasificación años atrás, encontré como mínimo 40 circunstancias distintas. Y acá tendríamos que tener en cuenta las circunstancias familiares, sociales, políticas, económicas, geográficas, históricas, religiosas, climáticas, viajes, si fue un momento de guerra, de posguerra, de preguerra o de cuasiguerra, situaciones de accidentes, circunstancias o contextos de viajes, de catástrofes, etcétera, etcétera, etcétera. Es amplísimo el tema. Luego haremos referencias, esto es simplemente la presentación general para podernos enmarcar mejor. Y cerrando esta introducción, ¿cómo son las vivencias de la concepción? ¿Cómo son las vivencias de las circunstancias que la acompañan? Se va a movilizar distintos aspectos que la madre ya tenía grabado en su inconsciente. Por ejemplo, si un hijo es engendrado en un contexto bélico, pues bien, se va a movilizar en esa mujer las experiencias pretéritas, es decir, de todas las generaciones que la precedieron, respecto a acontecimientos bélicos, y esto estará potenciado en el hijo. Lo mismo con cada circunstancia, y lo mismo con cada uno de los puntos que referí en relación al primer eje, que es el de la concepción. Y lo fascinante entonces es que en nuestro inconsciente atesoramos la vivencia de todas las generaciones que nos precedieron. Cuando digo de todas las generaciones, no estoy diciendo todas las vivencias, sino aquellas que han sido más significativas. Porque no debemos olvidar que nuestra memoria siempre es selectiva. Y por lo tanto, el olvido también forma parte de la memoria. Bien, presentado estos, en forma introductoria, estos 3 ejes, voy a ampliar el primero. Vayamos abriendo ventanas de cada uno de estos 6 ítems que les referí. El primero de ellos, la calidad con que el hijo fue recibido en la concepción. Imaginen ustedes que son invitados a una fiesta
y que los anfitriones, en el momento de recibirlos, les manifiestan la alegría que ustedes estén acompañándolos, la alegría de la presencia. Y son amorosamente recibidos. Es lógico comprender que se van a sentir muy a gusto en esa reunión. Al revés, si son hostilmente recibidos, sucederá lo contrario, no verán la hora de retirarse de ese encuentro. Y la tendencia será a cerrarse, a tener manifestaciones más bien hostiles, heteroagresivas, etc. Al revés de la primera, en donde van a confraternizar y se van a sentir muy a gusto en ese evento. Muy bien, cambien la palabra fiesta por la palabra vida, y la calidad con que un hijo es recibido en el periodo de ser engendrado, es decir, cuando la mujer ya se sabe gestante, pero estamos todavía dentro del periodo de concepción, cuando la mujer se notifica de esto, esa impronta va a ayudar a comprender el modo en que ese hijo luego se instalará en la existencia. Van a tener mucha más facilidad de encontrarle sentido a la vida a aquellos hijos que fueron amorosamente recibidos, buscados amorosamente y recibidos del mismo modo. Van a tener la tendencia a ser mucho más abiertos, a desarrollar mucho más coraje de ser ellos mismos. Van a cultivar también mucho más la humildad porque van a estar mucho más afirmados en su ser. Porque el ser recibidos amorosamente les da un respaldo para el resto de su existencia. Si al revés son hostilmente rechazados, son hostilmente recibidos, decía, y predomina el rechazo y aún el deseo de abortar, después ampliaré algunos aspectos, la tendencia es a tener dificultad en encontrarle sentido a la vida. Aquellos que se los ha deseado abortar tienen mucho mayor tendencia a sentirse melancólicos, a encontrar que la vida es como vacía, carente de sentido, y a tener mayor predisposición a estados o cuadros depresivos. Inclusive es muy común observar la mayor tendencia a deprimirse en el periodo del año que coincide con el momento que se los deseó abortar, si es que esto sucedió. Esto lo planteo como contraste. En realidad, si ampliamos un poco más, aunque no nos va a dar el tiempo en esta clase que es simplemente introductoria, que hay 4 posibilidades en cuanto a la calidad de ser recibidos. No es lo mismo el hijo que fue deseado y buscado, el hijo que fue deseado y no buscado, el hijo que fue no deseado y buscado, y el hijo que fue no deseado y no buscado. Estas son las 4 categorías en las que estamos el 100% de los seres humanos. Brevemente, el hijo que haya sido deseado y buscado es la mejor condición para ingresar en la existencia, porque tiene casi garantizado que va a ser muy bien recibido, que hubo voluntad para su existencia y tiene los rasgos que referí antes, de mayor conexión con la vida. Va a tener grabado también que él es muy valioso para la vida y que es como insustituible para la existencia. Entonces está como predestinado a un lugar estelar dentro de la convivencia. Aquellos que hayan sido deseados pero no buscados, implica una condición en la que, pese a que no estuvo en ese momento de aparición de su existencia la voluntad para la presencia del hijo, es decir, no fue buscado, la búsqueda implica la voluntad, no obstante, fueron muy bien recibidos y por lo tanto tiene atributos muy similares a los hijos deseados y buscados. Quizás la diferencia está dada en que estos hijos van a tener mayor predisposición a encontrar que a buscar. Pero más allá de esto, es una condición sumamente valiosa y que hayan sido muy bien recibidos, aunque no hayan sido especialmente buscados. La condición más frecuente, por lo menos la que en la práctica clínica encuentro de manera más habitual, es la de la condición de hijo no deseado y buscado.
Esto que tiene ribetes que parecen paradójicos, pero que no lo son, y no tiene ningún aspecto contradictorio, implica lo siguiente. Hay dos formas de motivaciones, dos grandes categorías de motivaciones para engendrar un hijo. Voy a hacer un paréntesis. Por esta razón, estoy incluyendo en primer ítem el de la recepción y no de las motivaciones, que en realidad, desde el punto de vista cronológico, preceden a la recepción. Pero como la forma de clasificar este ítem lo hago teniendo en cuenta la búsqueda, el deseo y la búsqueda, o el no deseo y la no búsqueda, es que lo incluyo en este primer ítem de la recepción. Entonces retomo. Hay dos grandes motivaciones para la búsqueda de un hijo, para intentar engendrarlo. Están en primer lugar aquellas motivaciones que podríamos definir como adecuadas. Son aquellas en las que el amor está presente en el móvil para que el hijo exista, y el hijo es un fin en sí mismo. Cada vez que se busca el hijo teniéndolo a él como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr otro fin, pues bien, cada vez reitero que el hijo es un fin, esa motivación es adecuada. En tanto que todas aquellas motivaciones en las que al hijo se lo busca como un medio para que a través de él se logre otro fin, esas motivaciones son inadecuadas. Después, en el rubro de las motivaciones, mencionaré algunas. Pero entonces, en el hijo, en la tercera categoría, el hijo no deseado y no buscado, perdón, y buscado, implica que se lo busca con una motivación inadecuada. Lo que se desea en realidad no es al hijo, sino lo que la existencia de él permitirá obtener. Porque es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, cada vez que es empleado como un medio para que a través de él se logre otro fin, se entra en esta categoría de hijo no deseado y buscado. Por supuesto que después puede haber formas benignas dentro de las motivaciones inadecuadas y algunas más hostiles o más negativas, si me permiten esta expresión, que no es del todo adecuada. Bien, pero siempre que el hijo sea un medio que permitirá que a través de él lograrse otro fin, está en esta condición de hijo no deseado y buscado. La última categoría, la de hijo no deseado y no buscado, es la forma más dolorosa para la existencia, para que llegue este hijo a la existencia. Y en esta condición hay un gradiente de hostilidad o de rechazo. No se lo deseó, no se lo buscó, pero puede haber estado presente o no el deseo de abortar. Y por supuesto, si este deseo no estuvo presente, es una condición relativamente menos negativa o menos dolorosa para el hijo que si sí estuvo presente el deseo de abortar. Cuando estuvo presente el deseo de ser abortado, es muy importante comprender o indagar si ese deseo tuvo el correlato de la acción, es decir, si además de desearse abortar al hijo, se lo intentó abortar, o si no se lo intentó, condición menos dolorosa que si se lo intentó. Si no se lo intentó, no nos da el tiempo, pero es muy importante indagar por qué razones, si estuvo presente el anhelo de la no existencia del hijo y se lo deseó abortar, por qué no se lo hizo. Porque esas razones por las cuales no se lo abortó van a quedar grabadas en el inconsciente del hijo como las razones que le permitió seguir existiendo. Y aquí, muy brevemente, habría que considerar dos grandes categorías de razones por las cuales no se lo abortó al hijo. Razones valiosas o disvaliosas. Valiosas son aquellas condiciones en donde, pese a que estuvo el deseo de abortar, se comprendió, por ejemplo, el valor de la vida del hijo. Alguien ayudó a que la madre se conectara con el valor de la vida del hijo y entonces a partir de allí decidieron hacerlo o que lo hiciera por sí misma. Pero por razones en donde se reconoce la valía de la vida del hijo es que finalmente no se lo hace. Y las razones disvaliosas son aquellas en las que pudo haber mediado el miedo a, si se hacía un aborto, tener consecuencias para su salud, o el sentimiento de culpa, porque hubo antecedentes de abortos previos,
por ignorancia de la gestación, porque no definió, porque no tenía el dinero suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Estas razones disvaliosas quedan grabadas como la razón para seguir existiendo. Y en realidad, si fue por miedo, queda potenciado entonces mucho más el miedo en el inconsciente de ese hijo. Si fue por culpa, este sentimiento de culpa, y así sucesivamente. Si se lo deseó abortar, es muy importante, si se acompañó además de intento, esta es la situación más dolorosa, obviamente, porque además es como queda más fuerte la negación para la existencia del hijo. Y además hay un detalle. Si ese hijo sobrevivió, porque en el intento se frustró, no se terminó concretando el aborto, esos hijos tienen, por ejemplo, lo que observamos en la clínica, es una enorme dificultad para concretar metas, porque queda grabado que esta frustración, este no poder concretar el objetivo que la madre se propuso, fue lo que le permitió al hijo sobrevivir. Y esto se amplifica. Tengamos en cuenta que las vivencias que tiene una mujer en el periodo de concepción, la afectividad, las emociones que predominan, son las que van a quedar amplificadas en el inconsciente del hijo. Bien, así que si este hijo, en el ejemplo que estaba dando, sobrevivió porque se lo deseó abortar, se lo intentó y se frustró, pues bien, el no obtener metas queda como una impronta de supervivencia en este hijo, que además, por haber sobrevivido, es un superviviente, es una especie de sobreviviente existencial. Y una tendencia que se ve en la clínica es, todos somos necesitados de amor. Es más, una de las definiciones que podríamos dar referidos a lo que implica ser humano es que somos seres amables. Con esto quiero connotar que somos seres necesitados de ser amados. Y esto obviamente es a lo largo de toda nuestra vida. Pero el momento donde es más imperioso ser receptores de amor es el momento de ser engendrados. Mi padre decía que todos aquellos hijos que son recibidos con muy poco o nulo amor, tienen la tendencia a ubicarse luego en la vida como si fuesen mendigos de amor. Y aunque luego lo reciban, se van a sentir como carentes o carenciados de él. Y pues bien, en estos hijos en donde se los deseó abortar y se los intentó abortar, son aquellos en donde es más fuerte esta vivencia dolorosa de no ser amados, de ubicarse como mendigos de amor en la existencia o frente a la existencia. El segundo ítem, luego cuando tengamos oportunidad del encuentro personal o en vivo, todas las preguntas que puedan surgir, con mucho gusto serán ampliados, y cada uno de estos ítems que estamos analizando aquí muy brevemente merecen una amplitud mucho mayor. Esto es apenas una clase introductoria. El segundo ítem les referí que tiene que ver con las motivaciones. Pues bien, las motivaciones con que un hijo es engendrado tiñen en alguna medida aspectos vocacionales. Por supuesto no estoy afirmando que las vocaciones de un ser dependen de estas motivaciones, pero sí que hacen aportes, que tiñen, porque las motivaciones de la madre para engendrar a un hijo confluyen o brindan a este hijo la impronta de para qué vienen a la vida. Entonces no será lo mismo, como les referí antes, aquellas motivaciones donde el hijo es un fin en sí mismo, que aquellas otras en donde el hijo es un medio para lograr otro fin. Dentro de las primeras está siempre presente el amor, y puede ser el amor al hijo directamente, el amor a la familia, el amor a la vida, el amor a Dios, si se trata de una familia o una pareja creyente. Y dentro de las motivaciones inadecuadas, donde el hijo el hijo es un medio para lograrse con él otro fin, el espectro es muy amplio, pero algunas de ellas son, por ejemplo, para sentirse la mujer valiosa, para acompañar a un hermano, para curar a otro hijo o a un hermano preexistente, para curar a la madre o al padre, para lograr un lugar de residencia,
una motivación para unir a la pareja, para poderse casar, para poder sellar una reconciliación, para lograr un lugar de residencia. Una que es anacrónica, hoy casi ya no se observa, pero que fue muy común en otras generaciones, es traer un hijo para acompañar a los padres en la vejez, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pues bien, como les decía, esto ayuda a teñir en gran medida para qué viene ese hijo a la existencia. El tercer eje, perdón, el tercer ítem de este primer eje de las vivencias de la concepción está referido a cómo vivencia la mujer su condición de mujer, su personalidad y también su quehacer. Y aquí vale considerar lo siguiente: todo aquello que es bien vivenciado, que es bien vivido, tiende a perpetuarse y amplificarse en la siguiente generación. Al revés, todo aquello que haya sido mal vivenciado, mal vivido, es de aquello donde los hijos tienden a alejarse. ¿Cómo vivencia la mujer su condición de mujer, su ser, su personalidad y su quehacer? Sirve de alguna manera de modelo para que las hijas mujeres, si es que engendran una mujer, la tengan a ella como referencia, como un modelo a imitar o como un modelo del que hay que alejarse, según cuál ha sido la vivencia que predominó. Si una mujer engendra una hija sintiéndose muy bien ella con su forma de ser, con su personalidad y con su quehacer, pues bien, la hija tendrá o tenderá a desarrollar una personalidad parecida a la de la madre y a un quehacer similar al de la madre. Si en cambio vivencia la mujer, sufre con su forma de ser, o le gustaría ser de otra manera, pues bien, la hija será muy distinta en su personalidad, en su forma de ser, que la madre, respecto a la madre. Y lo mismo acontece con el quehacer. Si una mujer, sea profesional, sea ama de casa, sea empleada, sea empresaria, no importa, si vivencia bien, la hija tenderá a desarrollar un quehacer similar a la madre. Esto plantéenlo como una tendencia, no como un determinismo. Ya que mencioné esto, vale la aclaración. El programa de vida es una fuerza tendencial, no es un determinismo. Pues bien, sí implica entonces un condicionamiento, no algo que nos determina y que es inmodificable. Cierro el paréntesis y retomo. Si una mujer sufre con su personalidad y también con su quehacer, la hija tenderá a desarrollar una personalidad muy distinta a la de la madre y un quehacer que se diferencie casi en las antípodas al de su progenitora. Y algo similar ocurre con el hijo varón. Si una mujer engendra un hijo varón sintiéndose bien con su forma de ser, la tendencia de este hijo es unirse a mujeres o vincularse con mujeres parecidas a la madre. Si en cambio la madre vivencia o sufre con su forma de ser en el periodo que engendra a un hijo varón, la tendencia de este hijo es a vincularse con mujeres muy distintas a su madre. No estoy planteando que el hijo busca a la madre, estoy planteando que las vivencias de la madre actúan como referentes para el tipo de mujer para que ese hijo se vincule, o aún para que no lo haga. Y respecto al quehacer ocurre lo mismo. Un quehacer bien vivido en el periodo en que concibe al hijo, la tendencia de ese hijo es ubicarse o a vincularse con mujeres con actividades parecidas a la de su progenitora. Y si una mujer sufre con el quehacer en el periodo en que concibe un hijo varón, la tendencia de este hijo es a vincularse, a unirse con mujeres o con una mujer muy distinta en su actividad al que había desarrollado la madre. Bien, lo mismo que acabo de referir, las vivencias de la mujer respecto a su ser y su quehacer son válidas cuando tengamos en cuenta el cuarto ítem, que son las vivencias hacia el hombre. Que quede claro este punto, no son las vivencias del hombre respecto a su ser y su quehacer, sino las vivencias de la mujer en el periodo que concibe al hijo, cómo valora al hombre con quien engendra, cómo vivencia,
cómo se siente a gusto o no con la personalidad, con la forma de ser de él, y también con su quehacer. Si engendra un hijo varón, admirando al marido, sintiéndose muy a gusto con el marido o con el hombre con quien engendre, pues bien, la tendencia de ese hijo es desarrollar una personalidad, maneras de ser muy parecidas a las de su padre. Si en cambio esa mujer sufrió en el periodo en que engendró al hijo con la forma de ser del hombre con quien concibe, pues bien, ese hijo varón tiene la tendencia a desarrollar una personalidad en antípodas a la de su padre, muy diferente. Y lo mismo con el quehacer. Si una mujer siente a gusto, admira la actividad laboral del marido, el quehacer, sea profesional o la actividad que desarrolle, la que sea, la tendencia del hijo es a emular profesionalmente o en el quehacer laboral al padre, a desarrollar un quehacer similar. En cambio, si una mujer sufre o valora de modo negativo el quehacer del hombre, la tendencia del hijo varón es a desarrollar actividades laborales o profesionales muy distintas a las de su padre. Y lo mismo vale, es válido esto para el caso que una mujer engendre una hija mujer. Si una mujer admira en el periodo de concepción de la hija al marido o al hombre con quien engendra, la tendencia de esta hija es a vincularse con hombres parecidos a su padre, con una personalidad y una manera de ser similares. En tanto que si una mujer sufre con la personalidad o la manera de ser del hombre con quien engendra, la tendencia de la hija que está engendrando o comenzando la gestación, la tendencia, decía, es a desarrollar, a vincularse con hombres muy distintos a su padre. Y lo mismo respecto al quehacer. Bien, favorable o similar al padre, si fue sentido admirativo, o si fue un disgusto para la mujer en el periodo que concibe a la hija el quehacer o la actividad laboral del marido o del hombre, la hija tiende a vincularse con un hombre, un varón muy distinto al padre también en su quehacer. El quinto punto. Estoy dando simplemente aquí los puntos esenciales, lo mínimo indispensable. Hay cuatro, el quinto punto tiene que ver con el vínculo. Todos fuimos engendrados en condiciones naturales a partir de un vínculo. Hay cuatro maneras vinculares para que un hijo sea engendrado. En nuestra cultura, el valor superlativo lo tiene el matrimonio, así que lo tomo como punto de referencia, como parámetro para establecer la clasificación que les propongo a continuación. Y los cuatro modos vinculares, entonces, es, en primer lugar, que un hijo sea engendrado encontrándose la pareja casada, estando en matrimonio. Es decir, la madre, en el momento que concibe, se encuentra casada. Como la madre es la hacedora del programa de vida, en la diversidad de vínculos posibles, lo que considero prioritario es el estatus en que se encuentra la madre, independientemente de cómo sea el padre, por las posibilidades combinatorias que puede haber. Bien, entonces, primera condición, hijo matrimonial. El segundo vínculo posible, hijo prematrimonial. Encontrándose la mujer soltera en el momento de concebir, aun si lo hiciera con un hombre casado, y que para él, para ese hombre sería un hijo extramatrimonial, como lo importante es, como lo mencioné antes, el estatus en que se encuentra la madre, sería un hijo de la soltería prematrimonial, porque así es la condición de la madre. Si los dos están solteros, bueno, se refuerza esta idea. Bien, entonces, segunda condición, hijo prematrimonial, encontrándose la mujer en el momento de concebir al hijo, estado de soltería. La tercera posibilidad es un vínculo extramatrimonial, entendiendo por esto una mujer casada que engendra un hijo o sospecha o no sabe quién es, si es del marido o de un amante, pero fundamentalmente el hijo extramatrimonial es aquel ser que surge a la vida a partir de ser engendrado una mujer casada con un amante, con un hombre que no es el marido. Y la cuarta posibilidad
es un vínculo postmatrimonial. Y aquí caben dos posibilidades. Entendiendo por vínculo postmatrimonial la condición de una mujer que estuvo previamente casada, pasó por la experiencia matrimonial, pero en el momento de engendrar a este nuevo hijo o primer hijo, si es que fue así, ya no lo está. Ya sea porque se divorció y no se volvió a casar, o porque enviudó y no ha vuelto a casarse. Y entonces esta condición de hijo postmatrimonial hace referencia a que la madre o la mujer que lo engendra había tenido la experiencia de un matrimonio previo. Para entender la impronta que quedará en el hijo a partir de si fue un hijo de la soltería, un hijo matrimonial, postmatrimonial o extramatrimonial, es fundamental cómo se ha sentido la mujer en esta condición, en este estatus. Por nuestra cultura y porque es un marco de mayor contención, el mejor modo es obviamente que sea un vínculo matrimonial, pero también hay que ver la calidad de ese vínculo. ¿Es un vínculo armónico? ¿Es una pareja funcional o disfuncional? Bueno, todo eso deberá ser tenido en cuenta. Según la calidad, quedará en el hijo mayor o menor predisposición a establecer vínculos de pareja y vínculos matrimoniales, según haya sido la calidad con que fue vivenciado. En los hijos de la soltería, es muy común, sobre todo en tiempos pretéritos, en generaciones previas o en décadas anteriores, era muy común encontrar mujeres que al saberse gestantes y estando solteras se llenen de culpa. Pues bien, esta es la impronta que quedará en el hijo. Lo mismo la vergüenza, si es que fue así, etcétera, etcétera. Porque lo central es comprender la afectividad que tuvo una mujer en el periodo de concebir al hijo. Y si sabiéndose soltera lo vive con vergüenza, con sentimiento de culpa, con miedo, con la angustia del que dirán, todo esto queda amplificado en el inconsciente del hijo. Y luego se suele ver personas muy tímidas, permanentemente acosadas con el fantasma del qué dirán y con la necesidad de agradar a otros. Y lo mismo puede darse en los otros vínculos, un vínculo extramatrimonial o postmatrimonial. No nos da el tiempo para ahondar en detalle, pero esto es lo básico y lo mínimo indispensable. El sexto punto, que tiene que ver con las las expectativas, es muy valioso. ¿Qué expectativas tiene una mujer a partir de saberse gestante? Porque eso brindan las expectativas notas esenciales del programa de vida que luego le brindará al hijo. Piensen en lo siguiente. Hay una, cierta incongruencia. Voy a dar un paso atrás. Hay una aproximación hermosa que da San Agustín. San Agustín decía esto: el presente de las cosas pasadas es la memoria. El presente de las cosas presentes es la percepción. Y el presente de las cosas futuras es la expectativa. Pues bien, a través de las expectativas estamos tendiendo un puente entre el presente y el futuro. Estamos como diseñando de alguna manera el porvenir. Y las posibilidades de las expectativas son muy amplias. Una mujer no es lo mismo si una mujer tiene como expectativa la esperanza, que si tiene una ilusión, que si tiene sueños, que si tiene una desilusión, que si tiene miedo, que si tiene angustia, que si tiene desesperanza o pesimismo. Las dos primordiales por su abundancia son principalmente los miedos y los deseos. Pero todo el espectro de expectativas de cara al futuro tienen cabida en este sexto ítem. Y omití una que es también muy importante, que es la intuición. Hay madres que intuyen el sexo del hijo, el género del hijo,
etc. ¿Sí? Y antecedentes, perdón, la intuición del momento de gestarlo, qué hará el hijo, qué sucederá con el hijo. He conocido madres que han podido intuir ya en la gestación la predisposición que ese hijo traía. Bien, decía entonces que los miedos y los deseos son dos grandes articuladores de las expectativas. Son dos grandes motores por los cuales las expectativas se fundan de cara al futuro, las expectativas maternas. Tengan en cuenta esta premisa. Todo aquello que es un deseo, el deseo de una generación, tiende a ser el logro de las siguientes generaciones. Todo aquello que es una necesidad de una generación tiende a desarrollar las capacidades creativas para satisfacer esas necesidades en las generaciones siguientes. Todo aquello que es vivenciado como peligroso en generaciones precedentes forma parte de los miedos que quedan incorporados a los descendientes y de aquellas cosas en que se deben cuidar. Todos aquellos que sean alegrías de generaciones precedentes forman parte de nuestros entusiasmos de cara a la vida. Si tenemos en cuenta los miedos y los deseos de forma muy escueta, esto también debe ser articulado con cada uno de los puntos precedentes de este primer eje, que son las vivencias de la concepción, pero también articulado con las circunstancias que acompañan la concepción. Por ejemplo, estamos en un periodo de pandemia. Si una mujer concibe en estas condiciones, en estas circunstancias, y teme lo que podrá ocurrir con el hijo en el futuro, pues bien, este temor quedará amplificado en el inconsciente de este hijo. Y si el miedo está dado a la posibilidad de morir, a la posibilidad de contagiarse, esto quedará amplificado en el inconsciente del hijo. Y así con cada ítem, con cada uno de los puntos. El miedo a que no sea sano, el miedo a tener que enferme, etcétera, etcétera. Cualquier miedo quedará amplificado en el inconsciente del hijo. Y lo mismo ocurre con los deseos. Todo aquello que la madre desea para el hijo tiene la tendencia a orientarse el hijo en la dirección de lo deseado. Y acá habría que también, hilando un poco más fino, la calidad del deseo y la motivación que movió al deseo, porque no es lo mismo el deseo que está fundado en el amor que el deseo que está fundado o movido desde el miedo. Por ejemplo, el deseo que el hijo sea sano es muy buen deseo, pero no es lo mismo si ese deseo está basado en el amor hacia el hijo que en el miedo a que el hijo sea enfermo o que sufra enfermedades. Porque el deseo que sea sano, movido desde el miedo a que el hijo enferme, lo tiñe, potencia el miedo, además del deseo. En cambio, si el deseo que sea sano está movido desde el amor al hijo, está potenciado el amor con el deseo. Por lo tanto, es mucho mejor la calidad del deseo basado en el amor que en el miedo. Y la cantidad de deseos es vastísimo, tanto como la imaginación o la pretensión y la voluntad de un ser humano pueda tener. Brevemente, el marco de las circunstancias. Les referí que son amplísimas. Por lo pronto, como les mencioné minutos atrás, he encontrado por lo menos 40 circunstancias distintas y cada uno con matices diferentes. Pero el tenor, lo fundamental, es cómo es vivenciada cada una de esas circunstancias. No son las circunstancias en sí lo que dejan como impronta a nivel inconsciente del hijo, sino la manera en que ellas han sido valoradas o vivenciadas. Una situación de crisis, por ejemplo. Si una mujer en una situación crítica, como puede ser la actual, predomina la angustia, el sentimiento de impotencia, el sentirse sin salida, el no saber a qué recursos apelar y cómo afrontar esta condición adversa, lo que quedará amplificado en el inconsciente del hijo ante la adversidad o ante las dificultades es la tendencia a ahogarse en un vaso de agua.
a potenciar, valga la redundancia, el sentimiento de impotencia. Y frente a la adversidad o la dificultad, la tendencia de sentirse carente de recursos para hacer frente a esa adversidad y no tener o sentir que no tiene medios o posibilidades para salir adelante. Si al revés, ante una situación muy crítica, de la índole que sea, una mujer anida en ella la esperanza de encontrar solución, intuitivamente anticipa que en toda crisis puede haber oportunidades y se esmera en hallarlas, ese hijo tiene una potencialidad extraordinaria para hacer frente al adverso. Y lo que para otros los obstáculos significan impedimentos, para este hijo, conseguido con esta otra vivencia, los obstáculos son escalones que le sirven para seguir avanzando. Y es como si se potenciara su capacidad creativa y sus posibilidades de encontrarle respuestas valiosas a las dificultades. Y esto va a estar teñido según cómo haya sido la vivencia. Y lo mismo entonces con cualquier circunstancia que haya acompañado a las circunstancias, reitero, que hayan acompañado la concepción de un hijo, de ese hijo en particular. Miren este otro detalle. Las circunstancias familiares. Si ahondáramos en este punto, son muchos los matices que deberían ser tenidos en cuenta. ¿Cómo es la calidad del vínculo de la mujer con cada uno de los integrantes de la familia? ¿Qué lugar ocupa el hijo dentro de la familia? ¿Es el primer hijo? ¿Es el segundo? ¿Es el tercero? ¿Es el quinto? Y esto moviliza también la experiencia ancestral y lo que ha acontecido con cada uno de los primogénitos, los segundos hijos, los tercer hijos, etcétera, etcétera. La calidad del vínculo que tiene la mujer con sus padres, con sus suegros, con sus hermanos, con sus cuñados, etcétera. La calidad con que en la familia recibió la gestación de esta mujer. Porque así como es valiosa o necesaria la mejor receptividad por parte de los padres, sobre todo de la madre, también lo es por los integrantes de la familia. Todos aquellos que vivan con alegría, consustanciados como una bendición la llegada de este nuevo ser, van a ser figuras señeras para la vida de ese ser. Así quedan en el inconsciente de este hijo. Todos aquellos que reciben con hostilidad, con rechazo, y aún que puedan aconsejarle a la mujer gestante que aborte, esas personas quedan grabadas como si fuesen enemigos para ese hijo. Y aunque él ignore este antecedente, la tendencia es a sentir como intuitivamente o espontáneamente rechazo hacia esas personas, aunque reitero, ignoren que en aquel momento lo rechazaron. Y lo mismo podríamos definir o expresar con cada una de las circunstancias, sean sociales, políticas, económicas, si fue un momento de guerra o no, etcétera, etcétera, etcétera. Ortega y Gasset decía algo sumamente interesante que todos ustedes conocen, que es que el ser humano es él y su circunstancia, porque estamos indisolublemente unidos a las circunstancias que estamos atravesando. Pero Ortega y Gasset decía algo sumamente interesante, que completaba esta idea. No solamente el hombre es él y sus circunstancias, sino que es imprescindible que salvemos a nuestras circunstancias si queremos salvarnos a nosotros mismos. Pues bien, el entorno, los contextos en que un hijo es engendrado, es obra de un modo, con un predicamento sustancial para comprender las notas que la madre hace en su programa de vida para el hijo. Pero reitero, importa cómo esas circunstancias son vivenciadas por ella, más que el hecho en sí misma, como han sido en sí mismas. Piensen para completar y cerrar este tema, pero que merecería una amplitud enormemente mayor que la que he otorgado, piensen, por ejemplo, los que hayan sido engendrados en septiembre del 2001. La tragedia de las Torres Gemelas.
conocido por todos. Si una mujer quedó impactada con ese acto terrorista y movilizó, por supuesto, como es comprensible que haya sido así, la angustia, el miedo, el impacto emocional que eso significó para ella y para todos nosotros, pues bien, un hijo engendrado con esas vivencias, la tendencia es a el temor a cualquier acto terrorista y sobre todo por las características de esa tragedia, por ejemplo, subirse a un avión. Que tenga miedo a volar es una manifestación comprensible en función de aquella vivencia. Y esto no es para que el hijo sufra, esto es para que el hijo esté protegido de aquello que fue vivenciado como peligroso, porque en definitiva los miedos están para protegernos de los peligros. Y lo fascinante, si lo podemos entender así, es que la mayor parte de los miedos que atesoramos no están basados en experiencias propias, sino en las experiencias que a través de esto que mi padre llamó programa de vida, hemos heredado de nuestros antepasados. Y no hay un solo miedo que no esté basado en una experiencia previa. Los miedos imaginarios en realidad no son tales, sino son fruto de una memoria. Es decir, ponen de manifiesto una experiencia pretérita. Y el caudal mayor de la fuente para esta experiencia pretérita es ancestral, no es personal. Bien, el tercer eje para cerrar la clase de hoy es las experiencias ancestrales. 2 o 3 matices primordiales. Cada uno de nosotros recibió un programa de vida que formuló nuestra madre al engendrarnos. Pero nuestra madre también fue hija. Y también ella había recibido un programa de vida de nuestra abuela materna, es decir, de la madre de nuestra madre. Y nuestra abuela materna también había recibido un programa de vida de su madre, es decir, nuestra bisabuela. Y esta bisabuela materna también había recibido un programa de vida de su madre, nuestra tatarabuela, que a su vez había recibido un programa de vida de su madre, nuestra chosna materna, y así sucesivamente. Así es que de generación a generación se va trasvasando toda una memoria y cada generación hace un programa de vida, o cada mujer de cada generación hace un programa de vida para el hijo que está engendrando. Este programa de vida es personalizado para cada hijo. Entonces, 2 hijos engendrados en distintos momentos, cada uno de ellos tiene un programa de vida distinto, personalizado, exclusivo para él. Si tenemos en cuenta esto que acabo de afirmar, mi hermano y yo, y cada uno de ustedes con sus respectivos hermanos, contamos exactamente con los mismos ancestros. Somos portadores, proveniendo, por supuesto, de hermanos de padre y madre, o de madre y padre, teniendo esta condición de hermanos de los mismos progenitores, pues bien, vamos a ser portadores ambos, o la cantidad de hermanos que seamos hijos de la misma pareja, vamos a tener el mismo árbol genealógico entre todos los hermanos. Pero no significa por esto que tengamos la misma memoria ancestral. En mi ejemplo personal, cuando mi hermano fue engendrado, la circunstancia que estaba atravesando nuestra madre, cómo vivenció la concepción de él, fue distinta las circunstancias y las vivencias que tuvo cuando me engendró a mí. Mi hermano ocupa el segundo lugar en el orden cronológico, yo ocupo el primero, por lo tanto voy a tener también potenciado en mi inconsciente las experiencias de los primogénitos, lo que sufrieron, lo que les pasó, lo bueno que hayan vivido, etc., a lo largo de todas las generaciones. Y mi hermano va a tener potenciado en su inconsciente lo que aconteció con los segundos hijos. En lo que mi hermano puede estar en primer plano, en mí puede estar como un telón de fondo más lejano, y viceversa. Entonces, aunque compartamos el mismo árbol genealógico, no tenemos la misma memoria ancestral. Si prestaron atención a lo que acabo de decir, no hay un límite de generaciones para esta memoria que atesoramos, para esta herencia.
Pueden ser acontecimientos ocurridos o sufridos en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Edad Moderna, 2 o 3 generaciones atrás, o 20, no importa. Nuestro inconsciente es atemporal. Y si hay algo del aquí y ahora que activa memorias arcaicas, pues bien, pueden perfectamente activarse, por lo tanto, y defendernos de, si se trata de una situación de peligro, de algo que ocurrió muchísimo tiempo atrás. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad es antiquísimo. Tiene por lo menos 10.000 años de antigüedad. Quiero decir específicamente, la necesidad que tenemos o que han tenido muchos seres humanos de dormir, o muchos niños en el presente, de dormir con una luz encendida, esto tiene que ver con el fuego de las cavernas. El hombre primitivo, cuando logró dominar la técnica del fuego, marcó un antes y un después en la historia, en la prehistoria y en la historia de la humanidad. Y el fuego encendido permitió que aquel ser humano primitivo, cavernícola, pudiera estar protegido y dormía con luz. Porque ese fuego encendido, mientras estuviera encendido, ahuyentaba a todos los depredadores que pudieran atacar al hombre que en ese momento dormía. Quedó grabado que dormir con luz encendida o dormir con luz era una garantía de protección. Y esto se replica en la actualidad y tiene por lo menos 10.000 años de antigüedad, aunque parezca disparatado lo que estoy diciendo. Por supuesto, hay desde aquel entonces hasta el presente un montón de otras experiencias y vivencias que potencian o que neutralizan esta memoria. Pero hay acontecimientos que pueden reforzarse, pero lo importante, lo que quiero transmitir, es que somos portadores de esta herencia y no deja de maravillarme que así sea. Y abrir esta ventana a las experiencias de nuestros ancestros es muy importante para entender muchas de las tendencias que tenemos, nuestras emociones, nuestras alegrías y también nuestras tristezas, angustias y grandes miedos. Después en el encuentro personal, si quieren, puedo ilustrar con alguna historia clínica. Os voy a dar un ejemplo ahora y lo dejo como cierre de este encuentro. Años atrás atendí un paciente que él tenía un estado panicoso cada vez que hacía alguna actividad laboral de noche. Le sucedía esto: si trabajaba durante el día, ningún inconveniente. Cualquier actividad que hiciera de noche, ningún inconveniente. Pero cuando, por razones profesionales, tenía que hacer algún trabajo, horas extras, quedándose en la oficina o llevándose trabajo a su casa, este hombre era contador, entraba en estado de pánico, como si su vida corriera enorme peligro. Indagando en su árbol genealógico, encontramos el siguiente antecedente. Los abuelos maternos vivían en el sur de Italia, en el área rural, al sur de Nápoles, y tenían en aquel entonces un molino harinero. Estos abuelos, en la época de la Segunda Guerra Mundial, el Estado italiano, en ese contexto bélico, le confiscaba el 80% de la producción. Y ponían un único molino, que era la fuente de ingresos, y con ese 20% que les quedaba de todo lo que producían, tenían un pasar paupérrimo. El dilema de estos abuelos era la posibilidad de estar mejor produciendo más, pero para producir más, dado que no disponían de otro molino, era trabajar de noche. En el contexto bélico, cualquier actividad nocturna estaba prohibida, había estado de sitio. Y si alguien era descubierto desarrollando una actividad nocturna, se la consideraba un acto, un atentado, una acción clandestina, y eran asesinados o fusilados ipso facto. El dilema de los abuelos fue: ¿nos arriesgamos a estar mejor con el peligro que nos maten si nos descubren, o nos conformamos como estamos? En ese dilema decidieron correr el riesgo.
Por fortuna no fueron descubiertos, pero todo el tiempo que desarrollaron la actividad de noche, esta actividad laboral y clandestina de noche, lo hicieron aterrados. Y esta es la memoria que afloraba en este hombre. Cada vez que él desarrollaba una actividad laboral nocturna, entraba en pánico, porque estaba activando esta memoria que le mostraba que podía correr su vida a peligro, que podía ser asesinado, que es lo que le hubiera ocurrido a los abuelos de haber sido descubiertos. Y este miedo quedó generalizado, ya no en un contexto bélico como fue en realidad, y eso fue parte de la elaboración para que lo pudiera superar, sino como si fuese una generalidad que cada vez que se desarrolla una actividad nocturna laboral, la vida corre peligro. Bien, la elaboración de esto fue decisiva para que pudiera superar este miedo que, si bien carecía aparentemente de sentido y era absurdo para el aquí y ahora, tenía todo el fundamento de esta experiencia que pudo haber sido una tragedia para los abuelos y que, como dije, por fortuna no fue así. La cantidad de memoria que almacena o que atesora nuestro inconsciente de las generaciones presentes es extraordinaria. Y los invito a que puedan indagar lo más que puedan en su árbol genealógico. En la Argentina tenemos una fortuna extraordinaria. Contamos una población que proviene prácticamente de todo el mundo. Y eso habla de una riqueza extraordinaria. Espero que la sepamos capitalizar y que ustedes también, cuando se animen a adentrarse en las formas y las circunstancias en que fueron engendrados, por favor, si hacen esto, no lo hagan con un criterio de enjuiciar a sus madres, sino con una apertura y de comprensión, y lo mismo en todo aquello que puedan indagar respecto a su árbol genealógico. Si son descendientes de inmigrantes, de qué región de Europa o de qué lugar del mundo hayan provenido sus antepasados, si tienen raíz aborigen y de qué región y de qué cultura, porque todo esto forma parte del acervo cultural que anida a nivel inconsciente en cada uno de nosotros. Y lo que deberíamos procurar hacer es rescatar a conciencia y con enorme gratitud esto que se nos ha transmitido, que hemos recibido como un genuino legado, porque toda esta experiencia no está para perjudicarnos, sino para brindarnos una mejor calidad de vida a partir de las vivencias que ellos han tenido. Son verdaderos tesoros que están en nuestro inconsciente, anhelantes de ser descubiertos y ser aprovechados. Y ser consciente de esto nos enriquece nuestra vida. Y les dejo como cierre una hermosa reflexión de Goethe. Goethe decía esto: todo aquello que has heredado de tus padres, y podríamos agregar de tus antepasados, debes conquistarlo por ti mismo para hacerlo propio, para hacerlo tuyo. Muchísimas gracias y estoy abierto a que a partir del intercambio y podamos ampliar mucho más las dudas que hayan quedado a partir de esto sintéticamente resumido en este encuentro. Nuevamente, muchas gracias.